Bienvenidos. Durante todo este mes nosotros celebramos la Navidad. Yo creo que los cristianos en el mundo entero debemos celebrar la Navidad. Pero tenemos que entender el verdadero sentido o propósito de la Navidad. Y yo me he preguntado, ¿por qué es importante la Navidad? Perdón, los niños me miran, pero ya se me olvidaron. Los niños pueden subir y los adolescentes. Gracias, Jenny. Sí. Y si hay niños en la parte de abajo y adolescentes, también pueden subir. Tenemos que preguntarnos, los cristianos, ¿por qué es importante celebrar la Navidad? Y nosotros somos los llamados a celebrar. Pero hay que entender de qué manera y cuál es el verdadero sentido que tiene la Navidad. Esta Navidad está en medio de celebraciones. Algunos se ocupan de los quehaceres, algunos se ocupan de compras, de regalos. Y aún en las iglesias nos llenamos de tanto activismo religioso, sin llegar a entender por qué debemos celebrar el verdadero sentido de la Navidad. Y yo me he preguntado, ¿por qué no pasar un buen tiempo a solas con las Escrituras? A ver qué nos enseña el texto bíblico sobre la importancia de la Navidad. Y pensando en eso, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 1. Versículo 18 al 25. El evangelista Mateo nos habla de Jesucristo. Y nos habla de Jesucristo como el hijo de David. Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo 1, 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. En otras palabras, lo que va a hacer aquí el evangelista es contarnos cómo fue el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Qué hermoso es Dios. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué razón? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo, escuche eso,
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bendito sea Dios. Yo me pregunto, ¿qué pensamos nosotros cuando hablamos de Navidad? ¿En qué piensa usted y en qué pienso yo cuando hablamos de Navidad? ¿Qué hay detrás del nacimiento del Señor? ¿Qué hay detrás del nacimiento? ¿Cuál es la verdadera importancia que tiene la Navidad? Pero también es bueno preguntarnos quién era José y también quién era María. Ellos no eran personas tan importantes en medio de su pueblo. Este es el Hijo de Dios, le dice el ángel. Este es el... Miren esta. Yo quiero que miren el peso de la afirmación del ángel. Este es el Hijo de Dios, que nacerá de ti y de María. Traten de pensar en eso. Este es el Hijo de Dios, que nacerá de ti y de María. En otras palabras, bueno, él era el padre que iba a adoptar a Jesús. Él iba a ser responsable de formar su hogar, darle una familia, pero también albergar o tener en su hogar, ¿a quién? ¿A quién? Al Hijo de Dios. Pero es que Él también es Dios hecho hombre. ¿A usted no le parece eso algo grandioso? Que mi hogar, que Dios me haya escogido a mí, como en el caso de José, y escoger a María, una mujer sencilla. Bueno, la tradición dice que más o menos las niñas se casaban a los 13 años y los varones, la edad más o menos era 16 años. No se sabe exactamente cuántos años tenía José. Algunos llegan a pensar que podía ser algún hombre un poco mayor de esa edad para casarse. Podía ser mayor. Y bueno, eso no es lo relevante aquí. Pero lo relevante es que el Dios del cielo les escogió a ellos. Eso es un privilegio. Y yo no creo que solo les escogió a ellos. Él también nos ha escogido a nosotros. Nos ha escogido a nosotros. Augusto César era una persona importante en medio del Imperio Romano, pero aún más importante. Pero aún lo más importante, estaba por nacer en un establo. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y por qué era lo más importante? Porque en ese establo iba a nacer el Rey eterno. Él siempre ha sido Dios. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Dios. Dios. El más importante del mundo. Y en primer lugar, yo quiero que noten algo en este texto que hemos leído, y es que lo irrelevante para el mundo es relevante para Dios. En otras palabras, lo de poco significado, un bebé, ¿qué expectativa hubiera podido tener
Pero resulta que es que este bebé no es un bebé cualquiera. Es Dios con el hombre. Es Dios con el hombre. Dios encarnado. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Lo primero que quiero que noten es que lo irrelevante, Dios lo hace relevante. Lo que no es significativo para el mundo, atrayente para el mundo, Dios lo hace. Le da el verdadero sentido, el verdadero significado. Y muchos de nosotros no hemos logrado entender eso. ¿Sabe que el ángel le indica a José que le ponga un nombre? Que le ponga un nombre a este bebé. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. Pero no solo le indica un nombre, sino que también le da una misión a ese bebé. Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ahora, ¿qué implica salvar al pueblo de los pecados? No es simplemente salvarlo, sino hacer libre al hombre de la opresión del pecado. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad. ¿Qué más? Y la verdad os hará libres. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso implica salvarlo, implica liberación del pecado. Liberación del pecado. Jesús vino a liberar al esclavo del pecado. Nosotros estábamos esclavizados en delitos y pecados, y la humanidad sigue esclavizada en delitos y pecados. Pero sabe, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo Jesús murió por nosotros. El Señor no solo le da un nombre, el ángel, sino una misión: salvar a su pueblo. ¿Cuántos niños habían nacido en ese tiempo? No lo sabemos. Pero este niño, ahora, era un ser humano, como todos los niños, como nosotros también, como personas. Pero es que este era el enviado de Dios, que se había profetizado de él hacía mucho tiempo. Y yo quiero decirle, Dios cumple sus propósitos en Cristo. Augusto César hizo un decreto, dice en el libro de Lucas. Aconteció en aquellos días, capítulo 2, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado o censado. ¿Cierto? Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados o censados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. En segundo lugar, yo quiero que note algo. Dios cumple sus propósitos, y Dios a veces utiliza aún a paganos para cumplir sus propósitos. Augusto César era un pagano, pero ¿sabe? Dios lo usó como instrumento. Y no son casualidades, ni es un plan B. No es que a Dios no le funcionó las profecías. No. Sino que Dios cumple su palabra a través de la persona del Señor Jesucristo. Y las promesas en Cristo son fieles y verdaderas. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Que a mí me parece, adoremos al Señor, adórelo con todo su corazón. En Miqueas 5:2, a Miqueas Dios le dio una profecía.
acerca del Mesías. Y le da el lugar a Miqueas, uno de los profetas. Y le da el lugar exacto donde habría de nacer Jesús. Y a mí me parece lo relevante de las Escrituras y lo importante de las Escrituras, hermanos, para cada uno de nosotros es que la palabra de Dios es fiel. Que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Que la palabra de Dios realmente se cumple. Y el hecho de entender y de saber que la palabra de Dios se cumple, ¿qué confianza o esperanza debe darnos a nosotros como creyentes? ¿Qué esperanza nos debe dar a nosotros como creyentes el hecho de saber que la palabra de Dios se cumple? ¿Alguien puede decirme algo? ¿Qué es lo importante de que la palabra de Dios se cumple? Le dijo a Miqueas 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Seguridad, confianza, esperanza en medio de un mundo que estaba sin esperanza, en medio de un mundo afligido. Ahora, yo quiero decirle a usted, hermano, realmente lo importante del Señor para nosotros es lo que ha dicho a través de su palabra. Y las promesas de Dios son fieles. Y yo creo que Cristo Jesús, el mismo que nació, es el mismo que murió, pero es el mismo que descenderá del cielo por la iglesia, por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Y ahora hay gente que en la iglesia ha perdido su esperanza, ha perdido la confianza en el Señor. Yo sé que algunos dirán como en el primer siglo, pero ¿cuántos años hace que nos están diciendo que Jesús vendrá, que Jesús vendrá, que Jesús vendrá y no ha venido? Quiero decirle, hermano, mantenga su confianza puesta en el Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Cristo vendrá un día. Miqueas 5:2. Miren lo que dice. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, algo pequeño, insignificante, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días, y mira lo que dice aquí, desde los días de la eternidad. Dios cumple las promesas del Señor. Ahora, nosotros no podemos subestimar cómo Dios va a usar a José y a María. José, bueno, descendiente de la familia de David. José, un hombre sencillo, carpintero, trabajador. Y María, una joven fiel a Dios, una mujer que amaba al Señor. Pero tal vez pudieran ser lo más insignificante, pudo ser lo más insignificante de su tiempo. Pero a lo más insignificante lo escoge Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. A ti y a mí nos escogió Dios. Tal vez la sociedad no te reconoce ni sabrá quién eres. Pero quiero decirte esta mañana y recordarte que tú eres un hombre y una mujer redimida por la sangre del Cordero, que estabas en los planes de Dios desde antes de nacer. Él nos escogió a cada uno de nosotros para su gloria y su honra. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabe al Señor porque Él lo escogió. Él se fijó en usted. Yo me quedo mirando los niños cuando se van a presentar a un equipo de fútbol y escogen a unos y a otros no. Pero resulta que aquí
Aquí, en cuanto a la salvación, es para todo ser humano que decide aceptar a Jesucristo en su vida, en su corazón. Y yo me acuerdo que cuando yo llevaba a Isada a un equipo y al otro para que lo escogieran y no lo escogían, uno salía como triste de ahí, y de ellos frustrado. ¿Y por qué no me escogieron si yo jugué bien, yo lo hice bien? Pero aquí no es por lo que hagamos, es por lo que ya Él hizo por nosotros. Por lo que ya Él hizo por nosotros. Yo no tengo que hacer nada, sencillamente, ¿sabe qué? Amarlo. Obedecerle. ¿Cómo? Aceptarlo. Dios usa personas sin importar su condición social. Y quiero que vaya a Lucas capítulo 2. Abra ahí su Biblia. Estamos en un culto bíblico. Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2. Este libro de Lucas es importante porque, como todos los evangelios, pero a mí me gusta Lucas porque era un historiador. Conocía mucho. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Médico, pero había investigado, había indagado, ¿verdad? Lucas, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. El Señor siempre tiene un mensaje oportuno. Y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. He aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, una pesebrera. Y repentinamente apareció un ángel, con el ángel una multitud de sus huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Escuche, un grupo de pastores estaban cuidando el rebaño. Es a quienes Dios les habla, a hombres sencillos. Esto de lo pastoril era para gente del campo, burda. Pero a esa gente que tiene la disposición de oír la voz de Dios, Dios le habla. Y yo espero que usted y yo, a partir de hoy, podamos tener un oído sensible a la voz de Dios, de tal manera que podamos escuchar su voz, y no simple escuchar la voz de Dios, sino también obedecerla. A mí lo que me llama la atención en el caso de José, lo que José vivió no era fácil. Digamos, tenía un acuerdo con María. Estaban en casamiento, mínimo 1 año, y tenían que cuidarse y guardarse. Y ella, entonces, el ángel le habla a él y le dice que María va a tener un hijo. Y él va a ser como el padre que va a
cuidar a ese bebé, a darle un hogar, una familia, pero también a darle un nombre que él le había indicado. Y José hizo como Dios le dijo que hiciera. Mi pregunta es, cuando Dios nos habla, y Dios nos habla muchas veces a nosotros, Dios usa su palabra para hablarnos, ¿no obedecemos a Dios? Nosotros a veces decimos por la euforia, sí, voy a obedecer lo que Dios me diga, pero a veces Dios nos habla y nos habla y nos habla, y nuestro estilo de vida es el mismo. Ahora estos hombres, miren, yo quiero mostrarles algunos detalles. El Mesías, de quienes hablaron por miles de años, le dice el ángel a estos pastores: ustedes lo van a encontrar envuelto en pañales. Ahora ese bebé envuelto en pañales, ¿quién es? Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Miren el versículo 15 del capítulo 2 de Lucas. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron uno a otro: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Escuche eso. Estos hombres sencillos eran hombres de fe. ¿Y por qué hombres de fe? Porque ellos no dudaron lo que el ángel les dijo, sino que dice en el versículo 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Ellos hubieran podido quedar haciendo su oficio. Ellos hubieran podido quedar pastoreando las ovejas. Ahora yo creo que ellos más adelante siguieron haciendo su oficio. Pero ellos entendieron el mensaje y salieron inmediatamente. Cuando Dios nos habla, ¿le obedecemos inmediatamente? ¿Qué hacemos? Y el encuentro con Jesús. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Yo no sé si usted recuerda aquel día cuando usted tuvo la oportunidad de invitar a Jesús a su vida. No sé cuántos se acuerdan de eso. ¿Cuántos se acuerdan? Y si usted no se acuerda, trate de acordarse. ¡Qué día tan maravilloso! Jamás pensamos que Dios se iba a fijar en nosotros. Usted y yo, personas insignificantes, pero muy significativas para Dios. Y Dios siempre ha estado detrás de cada uno de nosotros. Y no lo habíamos entendido. Pero el encuentro con Jesús debe llevarnos a compartirlo con otros, a testificar de Él, quién es Él. No tanto hablar de nosotros, no tanto hablar de la iglesia, no tanto hablar del nombre, no, es hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lea por un momento versículo 16. Vinieron pues, ¿de qué manera vinieron? Apresuradamente. ¿Quieren decirme un sinónimo de apresurado? Rápido. Corriendo. Prontamente. Deprisa. Oye, obedecieron enseguida. Vinieron pues prontamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. De pronto nosotros pensamos en el pesebre algo muy bonito, pero era una pesebrera. Realmente, ¿qué hay en las pesebreras? Animales. Estaba heno, pero estaba todo con detergentes, sucio, con mal olor, maloliente. Un establo, uno entra a un establo y es una cosa maloliente. Pero escuche, es la persona más importante del mundo, no solo de Israel, del mundo. Estaba ahí habitando entre los hombres.
Porque Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y no ha dejado de habitar. Dios habita en medio de su pueblo también en este tiempo. Dios está aquí. ¡Qué maravilla! Ahora miren, todos los que oyeron, miren lo que hacen estos hombres sencillos. Y al verlo, versículo 17, al verlo, ay, yo quiero que usted piense en eso. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando uno se renueva en la presencia del Señor, uno habla del Señor. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y verso 18. Y todos, escuche, y todos, que hermano, léanlo conmigo. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Todos los que oyeron hablar de quién. Todos los que oyeron hablar de quién. Todos los que oyeron hablar de quién. Todos los que oyen hablar del Señor se maravillan, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el Señor, Él es el creador, Él es el sustentador, porque Él vive para siempre. Y aquel niño estaba vivo y Jesús sigue vivo en medio de nosotros. Todos los que oyeron se maravillaron. ¿Y por qué razón? Porque lo decían aquellos pastores con entusiasmo, con emoción. Aquí la pregunta ahora es, durante este año de pandemia, ¿a quién usted le ha contado de Jesús? ¿A quién le ha hablado de lo que Jesús hizo por usted? ¿A quién le ha contado el momento cuando Él le salvó a usted? Lo más importante de la Navidad es que Jesús le ha salvado a usted y me ha salvado a mí. Lo más importante de la Navidad es que Él perdonó nuestros pecados, aún los más grandes, aunque para Dios no hay pecado grande ni chico. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la persona de Jesús. Aquel niño insignificante para el mundo fue relevante porque Él creció. Él no se quedó siendo el divino niño de ninguna manera. Él creció, se hizo hombre. Él creció como ustedes y yo. Vivió vicisitudes, aflicciones, tentaciones como usted y yo. Pero Él cumplió el propósito de Dios. Él murió en la cruz del Calvario, pero Él no está ahí ni se quedó ahí. Ahí Dios le levantó con poder, ascendió a los cielos y Él vive hoy en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero Él vendrá un día por la iglesia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, por hombres que anden en integridad, que amemos al Señor todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no celebrar la Navidad? Dios es bueno, misericordioso. Dios es fiel. Pero usted ya le ha contado a alguien eso. Si no lo ha hecho, hágalo. ¿Qué está esperando? Si uno se encuentra con una persona importante, famosa, digamos, uno quisiera contarle a los amigos con quién se encontró o no. Oh, yo soy el único chicanero. No. Yo he oído a la hermana Crucelena que ella conoció el evangelio a través de la radio con Luis Palau. Ay, hermanos, qué alegría uno poderse encontrar. Bueno, él murió ya, pero estando en vida, yo decía, qué privilegio uno poder encontrar a este hombre. Yo lo escuchaba desde cuando conocí al Señor a través de Radio Transmundial. Ese era un hombre de Dios. Y un día me atreví a escribirle. Y me mandó una carta que me decía, Nicolás, ay,
¿Qué quiere que haga por ti? Ore por mí. Y me mandó una cantidad de libros en ese tiempo. Para mí, yo le contaba a los otros. Recibí una carta de Luis Palau. Pero esta mañana estamos recibiendo las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cómo no adorarlo? Si aquellos ángeles le adoraron en aquel día, la iglesia ha de adorarle, porque la iglesia fue creada o hecha por Dios para alabanza y gloria de su nombre. Ustedes y yo tenemos que adorar a aquel Rey de gloria y darle gloria a Dios en los cielos. Que la gloria a Dios sea en los cielos, pero también aquí en la tierra, y haya paz aquí también para los hombres. Dele la gloria a Dios cada día de su vida. Y no es solamente darle la gloria, sino vivir en integridad para darle la gloria. Vivir dando testimonio para el Señor, para honrar al Señor. Animarnos a seguir adelante. Ser testigos del poder de Dios. De aquí en adelante vamos a contarle a los amigos, a los vecinos. Mira, yo tengo un amigo. El día que yo conocí a Cristo Jesús, empecé a formar un movimiento estudiantil en el colegio donde yo iba. Un colegio revolucionario. Pero yo empecé a evangelizar desde el portero y empezamos a formar un grupo estudiantil y terminamos en la rectoría de ese colegio evangelizando a aquellos hombres y diciéndole: Cristo vive. No calle, hermano, el tiempo de Dios está cumplido. El tiempo de Dios, el Señor Jesucristo aparecerá. Lo crea usted o no lo crea. Colóquese en pie. Y yo, aún a mí cuando me dicen: mire, adore al Señor, yo creo que uno debe adorar al Señor sin reservas, sin límites, sin límites, sin límite. A veces pensamos: voy a la iglesia, no voy. Yo creo que este año y el que viene y el que vendrá hasta que Cristo aparezca en las nubes, tiene que ser una iglesia ferviente. Tiene que ser una iglesia que ame la palabra. Tiene que ser una iglesia no solamente que diga: yo amo la palabra, sino que también la obedezcamos, como José, como María, como los pastores. Y todo hombre que se encuentra con Cristo, todo hombre que se encuentra con Cristo vive para Cristo. Padre amado, ay Padre, no tenemos palabras realmente para expresar toda nuestra gratitud a ti. No tenemos palabras, Padre. Y este día yo quiero adorarte. Y también quiero rogarte para que fortalezcas la vida de cada hermano de esta iglesia. Y ayúdanos para poder testificar a diestra y a siniestra a nuestros vecinos y a todo este sector de la ciudad. Y donde vayamos, donde estemos, que Jesucristo vive. Que Él vive. Que es misericordioso. Que Él es el Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Me da paz, me da seguridad.